comenzamos Panorama 360, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Hoy un programa especial, diferente. Vamos a empezar en nuestro living, en nuestro lugar, con una charla totalmente diferente. Esta vez enmarcamos y nos interesó saber esto de los espías, de cómo Rusia también intercambió espías y dijimos, ¿cómo empezamos a tirar del hilo para empezar a saber un poco de esto? Hablamos de, por supuesto, los rusos, cercanos a los cubanos. ¿A quién tenemos conocidos? A nuestro amigo Pedro von Heiken. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, él ya estuvo con nosotros, por supuesto, es doctor en ciencia política, ex embajador argentino en Haití, estuvo a cargo también en Cuba, en la Embajada de Cuba, es cónsul en Finlandia, en Hamburgo. Y del otro lado de nuestra entrevista también tenemos a quien escribió Mi padre, un espía ruso. Ella es Zoe Valdés y en este momento está allí en París. Bienvenida, Zoe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, no fui yo quien escribí el libro, o sea, el libro es de Alejandra Suárez y yo hice un podcast sobre el libro. Perfecto. Zoe es escritora cubana, tiene nacionalidad española, como, bueno, tuvo que escaparse del castrismo. Sufrió una persecución de la inteligencia cubana allí en el exterior y justamente es directora de zoepost.com. Bueno, vamos a charlar de este tema interesante. Si querés hacer vos la introducción, Pedro, por favor. Sí, podría empezar presentándola a mi gran amiga Zoe Valdés. Zoe, como bien dijiste, además tiene nacionalidad francesa, cubana, reside en París desde 1995. Yo había empezado a leer excelentes novelas de ella estando en Bonn, en Alemania, hace casi 30 años, mucho antes de imaginar que muchos años después iba a ir a Cuba, muchos años antes. Le empecé a leer y luego, bueno, voy a Cuba, luego escribo mi tesis doctoral sobre Cuba, después el libro que la resume, y Zoe, como digo, guionista de cine, periodista, mecenas del arte también, tenía una galería en París, si mal no recuerdo, que yo visité una vez. Me hizo el gran favor, el privilegio, el honor de escribir el prólogo de mi libro, del libro que ya presenté la última vez, Testigo de una revolución tradicional, es la autora del prólogo. Entonces, bueno, cuando se produjo esto que nos convoca, los espías rusos, entre ellos Argentina, y este libro tan interesante que además leí completamente, sugerencia de la producción de aquí y de Zoe, para mí es una orden, es muy, muy interesante, pero siendo ella, digamos, la que lo recomendó, yo preferiría que ella lo leímos los dos, pero... Bueno, Zoe, contanos un poco acerca de esta historia, mi padre, un espía ruso, que parece de novela, pero en realidad también hay series. The Americans está, por ejemplo, ¿no? Que parece increíble, dos personas, agentes rusos, que se casan, tienen una vida normal, pero bueno, contanos, por favor. Sí, el libro lo escribió su hija, Alejandra Suárez, por eso se llama así, Mi padre, un espía ruso. Y es el descubrimiento de ella, de su padre, ya siendo una adolescente. Su madre le dice quién es realmente el padre. Ella le había dicho que era un alemán, que había muerto en un accidente de tráfico. En fin, no, finalmente se entera más o menos a grandes rasgos. La madre tampoco le da mucha información y ella empieza a investigar por sí misma para, sobre todo, acercarse a su familia, cosa que todavía no ha podido hacer, su familia paterna, porque para ella todavía sigue siendo peligroso ir a Rusia. Y entonces ella descubre quién es su padre, que es el agente Trigon, y es nada más y nada menos, además ha escrito, y hay mucho material fílmico, sobre todo en YouTube, Alexander Dmitriev Ogorodnik, y es un hombre que de una intrepidez tremenda, porque además él era más bien economista, él se había formado para trabajar en todo el proyecto económico, si quieres, de la URSS, de la antigua URSS, y es la KGB quien se le acerca, es la KGB quien le pide, como siempre hacen, trabajar desde muy jovencito cuando todavía está estudiando, y él acepta, y la primera gran prueba es que lo envían a Cuba, y en Cuba su papel es penetrar la universidad, además una universidad muy importante, la Universidad de Villa Clara, y ahí captar cómo se mueven los estudiantes, cómo se mueve el futuro en verdad de un país, ¿no?
que son esos estudiantes que están también estudiando economía, que están, y desde el punto de vista, desde luego, ya desde el comunismo, desde el marxismo. Después a él, ya como diplomático, lo sitúan en Colombia, y ahí es, en Bogotá, donde él conoce a esta española, que es la madre de Alejandra Suárez. Es un libro apasionante, yo lo recomiendo. Es un libro duro y sobre todo dentro de este libro que están las impresiones de la autora, pero está el diario de su padre. El diario de su padre es extraordinario y el final todavía es sobrecogedor. El final es verdaderamente sobrecogedor. Bueno, ya nos das ganas a todos de leer el libro, por supuesto. Y a Pedro como embajador, yo en realidad también quiero hacerte una pregunta tal vez un tanto picante, pero es las representaciones de los países, ¿no? Estas diplomaturas, hay que presentarse, por supuesto está las relaciones entre los países, pero digo yo, ¿hay tal vez alguna presencia de la inteligencia? ¿Parte de la función de una embajada es realizar inteligencia en otros países? Sí, por supuesto. Depende de los países que envían espías y depende de las embajadas que envía y la embajada, digamos, y el Estado receptor. A veces amerita, muchas veces, sobre todo en los grandes países, que haya gente del espionaje que puede estar encubierto totalmente o con conocimiento de las autoridades. Mira, fulano de tal, tenemos acá, no sé, países europeos, servicio de inteligencia tal. Nosotros tuvimos en Alemania, cuando yo estuve destinado la segunda vez en la embajada en Bonn, una funcionaria de carrera de la CIDE, se sabía. En países muy pequeños, por ejemplo en Cuba, no teníamos de ese tipo, y tampoco en Haití, que era una embajada de 2 diplomáticos, pero depende de los países grandes sí tienen, y como digo, depende el otro lado cómo es, si es encubierto, que justamente el libro de estos trata de gente que es espía, no necesariamente en la embajada. Bueno, pero están reconocidos. Sí. Aquí en la Argentina también se ha disparado, también hace poco tiempo, el tema saltó de los espías rusos también con pasaporte argentino, sí, que también eran vecinos tuyos. Sí, ahí te puedo contar un poco más largo, pero yo siempre recuerdo que el tiempo en televisión es tirano, pero es bastante interesante. Estos 2 espías que aparecen aquí llegan en el 2012, se quedan 5 años. Viene, por ejemplo, ella, tengo que leerlo, María Rosa Mayer Muñoz, como nacida en Grecia, nacionalizada mexicana. Y él, que era un matrimonio ya ruso, nacido en Namibia, todo mentiras esto, y nacionalizado austríaco. Luis Gish y ella Muñoz. No, era matrimonio Dulcev. Matrimonio Dulcev, que en Argentina, una serie de cosas, hay que mirar el bosque y el árbol sobre todo, y el bosque, toda la situación. Por ejemplo, Dulcev llega solo por primera vez en el 2009. O casualidad, quizás lo sea, en el 2009, nuestra presidente de entonces firma un convenio con Rusia, bastante raro en esta zona del mundo, de exención de visas. Yo me acuerdo que estábamos en Finlandia hace varios años, íbamos a San Petersburgo y a veces los guardas de frontera, al subir al tren, no podían creer que un sudamericano no necesitaba visa para entrar a Rusia. Y muchos europeos también la necesitan. O sea, en ese momento llega por primera vez Dulcev, después llegan en el 2012, se establecen y viven en época en que yo estaba en Argentina, entre Alemania y... entre Cuba y Haití, digamos, viven a 2 cuadras de mi casa. El otro día conversaba con digamos, la fiambrería más antigua de Belgrano. Le comprábamos al mismo tipo, yo hace 20 años, él durante 5 me contaba, aparte a este fiambrero le hicieron, hasta en New York Times le hizo una nota. Está al lado de la casa que caminando un día con Zoé lo vimos. Porque ¿Y qué decía de la vida de lo cotidiano? Que siempre pagaban en efectivo, que gente muy discreta, generalmente compraba ella. Y no generaban vínculos. No generaban vínculos, pero... Zoé, ¿se puede hacer algún paralelismo con el libro? ¿Mi padre, un espía ruso? Claro, se puede hacer, por supuesto, con este libro, porque este hombre es enviado, fíjate, primero a Cuba. Fíjate que el entrenamiento de ellos siempre pasa por Cuba. ¿Por qué? Porque en la época, incluso la KGB, que hoy es el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, devino al FSB, para decirlo más rápido,
trabajaba a la par con Cuba. Se decía que estaba la CIA, la KGB y el G2 cubano en ese nivel de importancia. Hay un libro que yo quiero recomendar también para que tengan idea de que además es una persona que lo ha estudiado a profundidad. Fue Cuba, del Tata Joffre, que ustedes conocen muy bien, Claro. y ahí hay una gran cantidad de información, como en otros libros del Tata Joffre, ¿no? Que está muy permeado de todo esto, porque lo he investigado mucho, me trabajo con esto, con este material. Pero claro que hay una relación y siempre pasa por Cuba, y ahora mismo mi impresión, porque además recuerden que en el caso, tal como lo ha explicado Pedro, en el caso de Cuba cambia un poco. O sea, en el caso de Cuba hay casi siempre los primeros secretarios que no tienen nada que ver con eso, pero ya a partir del segundo secretario del agregado político, casi todos trabajan para el Departamento de Seguridad Territorial o de la Seguridad de Estado, ¿no? Más del Estado. Y casi todos ellos tienen, la primera misión es espiar, la primera misión es accionar. Y en ese accionar, Argentina tenía desde hace mucho rato pues un interés tremendo para ellos. Date cuenta que desde los años 60 ya Fidel Castro había enviado guerrilleros, pero si envía guerrilleros, imagínate cómo no habrá enviado espías a escondidas y pasando, desde luego, por toda yo diría que la permisión de la Unión Soviética en la época y ahora de Putin. Putin está todavía muy ligado. Putin es el oligarca del espionaje, salió de la KGB. Claro, sí, es un hombre de la KGB, se notan sus formas y la forma de actuar que tiene, como una carrera que era dentro de la KGB, cómo después se transformó en este líder, ¿no? Porque podía haber pasado como Yeltsin, pero no. Se transformó y está, por supuesto, tratando de pelear con Pedro el Grande en la memoria de los rusos y transformarse en un emperador y volver a ser un zar en realidad, porque sus influencias en la región pasan por eso. Ahora, Zoe, ¿quién no ha tenido, un espía en su vida, vamos a decir? Yo te lo voy a ejemplificar, porque Pedro me decía, pero vos también tuviste un espía en tu vida. A ver, pásame la foto de cuando yo estuve también cubriendo la guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque fue parte, ahí está, mirá. El periodista ruso, en realidad, de origen español, quien estuvo cubriendo la guerra de Nagorno-Karabaj, donde yo estuve. Yo lo fui a ver porque me parecía una buena fuente. En realidad yo ya lo iba siguiendo a él durante la guerra y me fui al hotel para charlar con él. Bueno, me saqué una foto, sinceramente no sabía que era un espía, y me resultó súper interesante y atractivo saber que Putin lo fue a recibir a este intercambio. Ahí lo vemos, mirá, ahí lo vemos bajando del avión. Él se hace el desentendido. No lo saluda a Putin directamente como otros, ni los abraza, sino le hace un gesto. Pedro, interpretame esta situación, por favor. Sí, tiene que ser el trabajo. Los espías son gente discreta, de pocas palabras, tratan de pasar desapercibidos. Claro, también bajaron del avión estos supuestos argentinos que no lo eran, estaban en Argentina, pero ahí tuvo que intervenir nuestra embajada en Austria. Nosotros no tenemos embajada en Eslovenia. Como dije, después de Argentina fueron a Eslovenia y ahí son detenidos. Porque los chicos, los dos hijos de este matrimonio, nacieron en Argentina. Claro, son argentinos. Están detenidos en Eslovenia, entonces los padres tenían temor de que les sacaran la patria potestad porque los chicos estaban en un hogar. Mientras toda esta cuestión, que interviene también la parte consular, los que hemos hecho, digamos, funciones consulares, es delicado. Y también por eso este matrimonio está incluido en el canje. Ajá. Por los chicos, y cuando bajan y Putin les dice buenas noches en castellano a los chicos, por supuesto que los otros eran agentes de él de toda la vida. Sí. Todo esto es lo que daría para varias cosas. Ahora, Zoe, también es interesante, espero también tu análisis de cómo Putin los va a recibir. Digo, es un mensaje. Putin tal vez no recibe a primer ministros, a presidentes de otros países, pero sí va a recibir a su inteligencia. A ver, contame un poco a vos qué te parece esto. Claro, porque la zona para Putin es muy importante. Putin está trabajando en América Latina desde África y desde Cuba, con el interés, por supuesto,
en África, que es de lo que menos se habla, esa es otra cosa. Claro. Fíjate que lo recibe y lo saluda en español. Casi todos estos espías hablan español, hablan francés. Yo pude entrevistar hace poco a Sergei Zhivnov, y que él fue compañero de clase de Putin, y él habla perfectamente francés. Tú hablas con Zhivnov en francés y no tiene absolutamente ningún acento. Y en español él sí tiene un acento, pero fíjate que la especialidad, y fíjate cómo Putin los recibe con una deferencia a estos dos espías que estaban en Argentina. Se dirige a ellos en español. No sé si se dieron cuenta de eso. Ese detalle yo la verdad que no me había percatado. Sí, fíjate hasta qué punto lo que acabas de decir, de que todo el mundo tiene un espía que le toca por la libreta. Bueno, a mí, en el caso mío, es más dramático, porque en el caso mío, yo me casé con un hombre que trabajaba, era diplomático, nos divorciamos y conocí a otro diplomático. Ese diplomático era un hombre encantador, tenía un programa de televisión en Cuba, había estudiado en la Universidad de Matanzas, que era una universidad también muy, donde ellos ponían siempre el ojo, y él se ocupaba, cuando nos casamos, él se ocupaba mucho del arte, era un hombre brillante. 4 años después, él muere en un accidente de avión, y en el velorio, yo me entero, en el velorio, estábamos casados desde hacía 4 años, que él se ocupaba de la parte de espionaje de artistas, escritores, que él trabajaba cómo traer periodistas a Cuba, periodistas franceses, periodistas españoles, traerlos a Cuba para que hicieran grandes reportajes, para enamorarlos con el régimen, ¿no? Y yo me entero en el velorio. Él me había dicho que él se interesaba en el arte porque él creía que desde el arte y desde la cultura se podían cambiar muchas cosas para bien dentro del régimen en Cuba. Porque otra cosa, él también era alguien que si tú, de hecho por eso nuestra empatía, tú lo oías hablar, pues era alguien que estaba no a favor mucho del régimen, era muy crítico con el régimen. Cuando el avión se cae un 3 de septiembre, hizo ya 35 años de ese avión, que fue ese estrepitoso accidente que fue terrible, a mí se me acercan 2 periodistas italianos en la isla para decirme que si los papeles que él sacaba en ese momento para ese viaje hacia Italia del que había sido ministro del Interior, que estaba en ese momento preso, José Abrantes, cuando Fidel Castro mete preso a todos los generales, que luego los ejecutó, los fusiló, que si él había llevado finalmente esos documentos o me los había dejado a mí. Yo dije, yo no sé nada de lo que ustedes me están hablando. Qué historia. Yo me enteré en el momento. Sorprendente, ¿no? Vivir tantos años junto a ti y en ningún momento ni vos creer o pensar que podía pasar, y él oculto, con la boca cerrada tanto tiempo, y cuando se muere. Bueno, la historia tuya también es de novelas, te aviso. Bueno, es novelista. Claro. Bueno, yo esos pasajes están en alguna de mis novelas, yo he escrito eso, claro. Bueno, a ver, Zoe, ya estamos culminando la entrevista, pero para que tengan más acercamiento, por supuesto, a todas tus publicaciones, danos, por supuesto, dónde te podemos ubicar. Bueno, pues yo sigo viviendo entre París y Madrid ahora, y también el País Vasco. Tengo mucha conexión con España porque me interesa mucho todo lo que está ocurriendo en España. Desde luego, para mal, es terrible lo que está ocurriendo, pero hay cierta esperanza de lo que está. Ahora mismo está el presidente de Vox en Argentina, en el Foro de Madrid. Han tenido un encuentro extraordinario con el presidente de ustedes, Javier Milei. Y yo creo que hay que tomar mucho ejemplo, Europa tiene que tomar mucho ejemplo de Argentina. Yo siempre se lo he dicho a Pedro, los argentinos quieren a su país y se quieren. Por eso hay todavía probabilidades. El problema es que en Europa ya nadie quiere a sus países. En Europa hay un gran desprendimiento de Occidente, de todo. Hay ¿no? Apátridas, eso es lo que querés decir.
Y en cuanto a mis libros, bueno, mis libros están en todas las plataformas de venta de libros, está por supuesto en las librerías también, en Amazon también, y ahí están mis libros, lo pueden buscar por mi nombre, desde luego Zoe Valdés. Y, y mi trabajo es ahora pues estos podcasts en Martí Noticias, que es una radio que transmite para Cuba, están teniendo mucho éxito porque son en la tercera temporada, ya vamos por la tercera temporada, estamos tratando todo lo que es Rusia y Ucrania. Mira qué interesante. Y es la razón por la que yo pues tomé este libro, porque me pareció que era de importancia vital. Vital para todos. Bueno, Zoe, muchas gracias. Zoepost.com, podemos meternos en todas sus investigaciones y, por supuesto, conocerla un poco más. Pedro. Yo tengo una nota de color, 30 segundos, sobre algo que dijiste, porque me preocupé en averiguarlo. No fue el único Putin el que recibió a sus recuperados rusos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con Kamala Harris, en la base Andrews de Estados Unidos, al pie del avión, en este canje también recibieron a 2 periodistas y a un ex-marín, o sea, de los dos lados. Un mensaje importante. ¿Tú lo recibes? Yo también. Entre ellos y también para sus estados Cada y uno naciones. recibió a su gente. Bueno, Pedro, siempre interesante tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, novela, programa de novela fue esto. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos con más Panorama 360. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia. Sarkis Kandanian se ha acordado los puntos claves del Tratado de Paz. La firma de Bakú es una cuestión de voluntad política. También dijo que hay funcionarios en Rusia que violan continuamente no solo las reglas de la ética diplomática, sino también las reglas de la ética de la vida. La presencia de la misión de observación de la Unión Europea es un asunto que se discutirá entre Ereván y Bakú. Armenia participará en la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes. Igor Minasian, la regulación del trabajo de las comisiones de la demarcación de fronteras responde a las directrices de la OSCE. El primer ministro recibió al director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. El canciller de Armenia se reunió con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Georgia apoya la firma del Tratado de Paz entre Armenia y Azerbaiyán. Pashinyan se está evaluando la restauración del aeropuerto de Sisian y el transporte regular de pasajeros. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que la garantía de una paz estable en el Cáucaso es el respeto a la integridad territorial de los países de la región. El gobernador de Lori presentó detalles sobre obras para superar las consecuencias de la inundación. Alrededor de 3.000 personas desplazadas por la fuerza de Nagorno-Karabaj recibieron la ciudadanía de Armenia. Hay plantas solares de 630 megavatios en Armenia. Lori, Sevan, Dilijan y Zagazor son los destinos preferidos de los turistas que visitan Armenia.
Ana Olivera, en Uruguay todos coinciden en las relaciones fraternales con Armenia. Esto lo dijo la presidenta de la Cámara de Representantes Uruguayos, Samuel Yahmazarian. Hay que hacer todo lo posible para no perjudicar los procesos llevados a cabo por las autoridades armenias. Pashinian, ¿Azerbaiyán puede comprar armas a Italia y Armenia no puede comprar armas a Francia? Armenia e India discutieron sobre la profundización de la cooperación en tecnología de la información. El flujo de ciudadanos de la diáspora armenia se mantiene estable en 2024, así lo dijo el Ministerio de Asuntos con la Diáspora. En cuanto a los programas implementados, debo mencionar que lo que tenemos es suficiente y requiere mucho trabajo. Nuestro programa eCourse es continuo y actualmente eCourse regional. También tenemos el programa DiasPro, que es una versión más pequeña y ligera de eCourse. Y también tenemos los programas de paso hacia la casa de este año, que son para campamentos de verano para jóvenes. Todo esto lo dijo el alto comisionado de la diáspora de la República de Armenia. La Municipalidad de Ereván presentó las opciones para el complejo Cascat. Allí estamos viendo, esto se realizó, estas escalinatas en la década del 70, en la época soviética, después por supuesto en su caída quedó abandonado y nuevamente se retomó con la independencia, con inversiones del Centro Cafellán, y es uno de los lugares más hermosos para visitar en la ciudad de Ereván, en su capital. Allí vemos también cómo se ve el monumento de la Madre Patria y cómo será el proyecto para terminar la última parte de la cascada, el Monte Ararat, y allí la salida de las escalinatas hacia esa visión perimetral. Hermosa la vista también de la ciudad de Ereván desde allí. Señoras y señores, así culminamos Panorama 360. Le agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Panorama 360, noticias de Latinoamérica para el mundo.